¿Ya? Ahora, Ajá. Sí. ahora que se ha purificado, obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón, los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera. Imperecedera, si parece ¿Qué es trabalengua. eso? Muerte. Oh. Que se muere y que no se muere. Mediante la palabra de Dios que que vive y permanece, porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les han anunciado a ustedes. ¿Sigue? Ya no me parece. Ajá, hasta el versículo 3. 2 al 3. 1 al 3. Por lo tanto, abandonando toda la maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niño recién nacido. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Bien. Bueno, hay 3 secciones ahí. Toda esa parte está hablando de la palabra. Siempre dice la palabra, la verdad, son como sinónimos. Dice palabra, verdad. Y en el contexto de eso, cuando habla de la palabra, la verdad, puede referir a dos de varias cosas. Cristo y el Evangelio. ¿Okay? Palabra, la verdad, Cristo y el Evangelio. Una forma más, no sé si decirlo contemporánea, pero sí contemporánea, como nosotros lo entendemos, la Biblia, ¿verdad? Así como lo llamamos en español. La Biblia, un conjunto de libros que es la palabra de Dios. Entonces, hay 3 cosas que yo identifiqué ahí en torno a la que es la palabra, porque yo lo primero que dije fue que la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra de Dios? La Biblia o Cristo, en el contexto del pasaje, da vida eterna. Eso es lo que el pasaje está diciendo. La palabra de Dios da vida eterna. ¿Okay? Eso está diciendo. No solamente eso, pero también, si pudiera ser un poquito más específico, dice, la palabra eterna de Dios da vida eterna, porque la palabra de Dios es eterna. Entonces, versículo 22 es la primera sección. Él dice que la palabra trae amor. ¿Ok? Versículo 22 dice, ahora se han purificado obedeciendo la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos. Ámense de todo corazón los unos a otros. Entonces dice que ellos fueron obedientes a la verdad, o sea, ellos fueron obedientes a Cristo. En la parte de antes dice, en el versículo 22, ahora se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos. Ámense de todo corazón. Pero el 20 dice, Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Entonces él dice, ustedes fueron obedientes a la verdad porque creyeron en Cristo. Como ustedes creen en Cristo y son salvos de la ira de Dios por Cristo, ahora que creen en Cristo y que están salvos, tienen vida eterna, ámense unos a otros, es lo que está diciendo. Entonces, cuando ustedes tienen la palabra de Dios, lo que resulta de esa palabra es en amor a las demás personas. Nadie puede decir, yo soy tan buena estudiante de la Biblia, yo me la sé, pero todo, pero casi no me gusta mucho amar a los hermanos. Eso es imposible. Puede tener mucho acá, pero no conoce realmente la verdad. Entonces, esa es la primera cosa.
El que tiene a Cristo ama a su hermano. Y por eso es la exhortación de él, porque siempre tenemos esa lucha de que nos peleamos o que no me gusta esto, que no me gusta lo otro. Nuestra vieja naturaleza nos jala para ahí. Entonces él dice, hey, ustedes tienen a Cristo, amen a sus hermanos. Para eso fueron llamados. Nadie puede decir que ama a Dios si no ama a su hermano. Nadie puede decir que tiene la palabra de Dios si no ama a su hermano. ¿Ok? Es una evidencia de su amor. Amen a sus hermanos. Tener la palabra es amar al hermano. Es práctico, ¿verdad? No solamente saber. Segunda cosa es que la palabra nos trae a Cristo. Nadie puede conocer a Cristo si no es a través de la palabra. Nadie puede decir, sí, yo conozco a Jesús, pero nunca ha leído la Biblia en su vida, ni tampoco nadie le ha contado nada, ¿verdad? Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, como mucha gente llega a Cristo es sentándose en la banca y escuchando. ¿Escuchando qué? Escuchando la palabra. Se sienta, escucha, o alguien más le habla de uno a uno, escucha. Cristo murió, Cristo resucitó, cree en Él y arrepiéntete de tus pecados. Ven a Cristo. Y entonces dice, sí, eso es lo que el Espíritu Santo me está diciendo, eso es lo que la palabra dice, yo creo. Entonces, ¿cómo cree la persona? Cree a través de lo que la Biblia dice. Nadie puede conocer a Cristo si no es por la Biblia. ¿Y cómo es que cree a través de otra persona? Porque esa otra persona no estaba predicando sus palabras, él estaba predicando la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, la palabra nos muestra a ¿quién? Cristo. La primera era el amor, la palabra nos trae amor por las demás personas. Lo segundo es la palabra nos muestra a Cristo. Y eso es lo que dice el versículo 23 y 24 y 25. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera. O sea, simiente, la palabra simiente también se podría decir como semilla, la semilla que fue plantada, de donde nace, ¿verdad? El ser humano en términos terrenales. Pero la simiente entonces, la semilla de donde viene todo, es Cristo. No es una semilla que se muere, sino es una semilla que no se muere. Y esa semilla que no se muere es Cristo. Y después dice, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. Y la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Él está citando a un profeta del Antiguo Testamento. Cientos de años antes había él escrito eso y él dice, miren, él estaba hablando aquí de la palabra. Y esa palabra se les predicó a ustedes. Dice ahí en el versículo 25. Entonces, también Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra o el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Y ese verbo, esa palabra, es Cristo, dice el capítulo 1. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, nacemos de nuevo por creer en Cristo. Ese es un concepto que usa acá. Dice que ustedes han nacido de nuevo. Esa es la clave de esa sección. Han nacido de nuevo por la palabra. Dije, la palabra nos muestra a Cristo. Y las palabras nos hacen nacer de nuevo. Nadie puede nacimos de la carne, ¿verdad? Sabemos la fecha de nuestro nacimiento. Pero nacemos del Espíritu a través de la palabra. Nuevamente, y tenemos vida nueva. Somos como bebés. Y eso es justamente algo que usa en el capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice que tenemos que desear la palabra de Dios como niños recién nacidos. Nacimos de nuevo. Ahora debemos de vivir toda nuestra vida cristiana como niños recién nacidos. No en la inmadurez, sino en el deseo que el niño tiene por la leche de su mamá. Él estaba diciendo que los niños recién nacidos comen cada 2 o 3 horas. Todo el día. Y el siguiente día lo mismo. Duermen un ratito y vuelven a comer. Y vuelven a comer. Nosotros comemos 3 veces al día nada más. Eso significa que comemos cada 8 horas. Pero los bebés tienen tanta ansia por comida y crecen tan rápido que comen cada 2 o 3 horas. Entonces,
¿qué estaba diciendo acá? Ok, entonces, así como los bebés recién nacidos comen cada 2 o 3 horas, nosotros tenemos que desear la Biblia, la palabra de Dios, como niños recién nacidos. No solamente que lo deseamos cada 2 o 3 horas, no es el punto, sino que nuestro deseo es tan fuerte que lloramos a Dios para que, por favor, háblame. ¿Qué hacen los bebés cuando no les dan de comer? Llora. Pero bien con todo, ¿verdad? ¿Qué le pasa a este niño? ¿Por qué está llorando tanto? Y tiene el pañal limpio y todo. Tiene hambre. O sea, los niños son irracionales, ¿verdad? O sea, para ellos comer es lo más importante. O sea, así el cristiano tiene que clamar a Dios. Está leyendo y no entiende. Digo, por favor, háblame. Mi vida depende de que me hables. No tira la Biblia cada semana, ¿verdad? Y la levanta cada domingo para venir a la iglesia, sino que todos los días, ¿verdad? Escucha, lee, aprende. Y después lo que yo le decía es, miren, la Biblia, la palabra de Dios tiene enemigos. Los enemigos de la palabra de Dios son, versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Abandonando toda maldad, engaño, hipocresía, envidias y calumnia. Deseen como niños recién nacidos. Deseen con ansias la leche pura de la palabra, dice ahí. Entonces, los enemigos de la palabra. No podemos desear la palabra si tenemos maldad, engaño, hipocresía, envidias y calumnia. Entonces yo escribí algo que dice más o menos así. Esta puede ser una de las razones por la que nosotros estamos teniendo falta de interés por leer la Biblia, por la palabra de Dios. Estamos ocupados en pensar en formas en las que vamos a mentir acerca de la realidad de nuestra vida espiritual. Eso es malicia y engaño. Queremos gloriarnos en nuestra piedad, en nuestra bondad delante de los demás. Eso es hipocresía. Decimos que amamos, pero en nuestros corazones queremos ser primeros y queremos lo mejor antes que los demás. Decimos que amamos a nuestro hermano o a nuestra hermana, pero hablamos mal de ese mismo hermano y no lo hemos perdonado en nuestro corazón y hablamos mal de ese hermano con otras personas. Y eso es chisme, o como lo dice acá, es calumnia. Calumnia. No podemos desear la palabra de Dios si estamos haciendo todas esas cosas. Entonces puede ser que nuestra falta de deseo por la palabra de Dios es que estamos haciendo esas cosas y por eso no nos interesa comer la palabra de Dios, porque estamos comiendo algo más. Entonces después dice ahí, deseen con ansias la leche pura de la palabra de Dios como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Crecerán en su salvación, dice ahí. Bueno, ya establecimos antes, lo voy a repetir, que la salvación es por fe en Cristo, pero la confirmación de esa salvación es probada en el tiempo. Alguien que no desea la palabra de Dios, nosotros vamos a dudar. Esa persona dice que es cristiano, pero a él no le importa, o él o ella no le importa la palabra de Dios, no le importa lo que dice Dios. ¿Cómo es el cristiano? No está creciendo en su salvación, ¿verdad? Y lo otro, música de fondo. Y lo otro es, ahora han probado lo bueno, ahora que han probado lo bueno que el Señor. En la otra traducción dice, si es que han probado, o sea, si en verdad son cristianos. Si de verdad son cristianos, tienen que ustedes desear la palabra de Dios. Entonces dice ahí, 4 preguntas para ustedes, nada más. ¿Están ustedes amando a sus hermanos y hermanas en Cristo? ¿Están proclamando a Cristo a otras personas? ¿Se deleitan en la malicia y en la hipocresía o en la palabra de Dios? Y lo último es, ¿están creciendo en su entendimiento de la Biblia? Puede ser que tengan 30 años de cristianos o 1, pero siempre crecemos. Nunca podemos dejar de crecer. Siempre tenemos que aprender algo nuevo.
Cada día debo ver qué cosa nueva aprendí hoy. Nueva, estoy diciendo nueva. No solamente que estoy recordando algo, pero algo nuevo, porque estoy creciendo.